Gobierno de la Mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. La Z101, frecuencias compartidas. Vamos de inmediato con una muy importante entrevista. Vamos a dejar que Julieta Tejada introduzca a nuestra invitada en este Gobierno de la Mañana. Sí, muchísimas gracias, señor director. Pues le damos la bienvenida a este Gobierno de la Mañana a la magistrada Isis Muñiz Almonte, quien es jueza de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Bienvenida, magistrada, al Gobierno de la Mañana. E inmediatamente, pues, hacerle la primera pregunta, la pregunta obligada, es ¿qué es lo que está pasando con los tribunales, en el país? Hay muchas quejas de que el tema de la virtualidad pues está impidiendo que las audiencias pues puedan fluir y que los ciudadanos pues tengan acceso a la justicia. Sí, buenos días. En primer orden, darles las gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco lo que han sido estas inquietudes. El mundo ha sido asaltado por una pandemia que nos llegó sin estar preparados para ello. Y el Poder Judicial definitivamente no fue la excepción. Sin embargo, nosotros entendemos que el Poder Judicial se ha comportado a la altura de las circunstancias. No es cierto que los tribunales estén cerrados, ni han estado cerrados. Lo que sí es importante entender que la prestación del servicio no podía continuarse a través de la presencialidad. Fíjense, cuando se decretó el estado de emergencia el 19 de marzo, lo primero que hizo el Consejo del Poder Judicial fue mantener el funcionamiento de las oficinas de servicio de atención permanente en la jurisdicción penal a nivel nacional. ¿Qué significó esto? Que las audiencias se celebraban en los salones más amplios para mitigar un poco el riesgo de contagio, y mientras todos nosotros estábamos en nuestros hogares, la jurisdicción penal estuvo trabajando desde marzo hasta mayo de manera presencial. Obviamente no sabíamos que esto se iba a extender en el tiempo. Entonces, frente a esa nueva situación, fue necesario elaborar un programa de escalonado para tener la oportunidad de preparar los palacios de justicia que nos permitieran tener el distanciamiento social y las condiciones de higiene que habían sido definidas por el Ministerio de Salud. En un primer momento, en una primera etapa que inició del 1 al 30 de junio, se reaperturaron todos los asuntos que tenían carácter urgente, pero que no tocaban el fondo de la cuestión, sino simplemente que estaban vinculados con la vulneración de derechos fundamentales, como por ejemplo el conocimiento de las medidas de coerción. Pero estas audiencias necesariamente tenían que ser virtuales, porque un gran número del personal entraba en el rango de vulnerabilidad. Nosotros también teníamos personas que estaban positivos al COVID. Entonces, aquí se ha dado una situación muy bonita dentro del Poder Judicial que en algún momento tendrá que ser valorado. Sábados y domingos, jueces, personal administrativo en sus propios vehículos íbamos a los palacios de justicia a descargar los equipos para ir a llevarlo a las casas de ese personal que estaba vulnerable. Entonces, en este momento esas audiencias eran virtuales. La virtualidad no es una imposición ni del Consejo ni del presidente de la Suprema, como se ha querido vender. Es una herramienta para viabilizar la continuidad del servicio, pero lo más interesante es que es una herramienta que no la está utilizando exclusivamente el Poder Judicial. Los medios de comunicación se están valiendo de ella. Hay médicos que están dando consultas a través de la virtualidad. Las escuelas, que hay limitaciones, definitivamente que sí. Pero lo importante es
no mantenernos pasivos frente al problema, sino buscar soluciones. Posteriormente, en todo este tiempo, íbamos tomando las medidas para preparar los espacios físicos. Entonces vino lo que se llamó la etapa avanzada. Aquí se dispuso la apertura, el funcionamiento de todos los locales del Poder Judicial que alojaban las sedes, con excepción en ese momento de los juzgados de paz. ¿Por qué no se aperturaron los juzgados de paz en ese momento? Porque estos, salvo algunas excepciones, son las edificaciones que tenían las peores condiciones estructurales para garantizar ese distanciamiento social. En ese momento, las audiencias todavía seguían siendo virtuales, pero era una virtualidad que no ha operado de manera arbitraria, porque si hay un proceso que es complejo, ya sea por el tipo penal, ya sea por la multiplicidad de partes involucradas, y entonces la virtualidad no garantizaba la observancia del debido proceso, entonces no se podía conocer aquí y tenía que pasar a la etapa avanzada. Entonces no se ha vulnerado el debido proceso. Pero hay una sentencia que ordena la apertura de los tribunales. Sí, hay una sentencia que ordena la apertura de los tribunales porque estuvieron cerrados. Y hay todo un debate con el Colegio Dominicano de Abogados, inclusive que se ha querellado formalmente en contra del presidente del Poder Judicial y presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Luis Henry Molina. Entonces, ¿cuál es la situación real de esta situación? Es decir, ¿en qué nivel está esa sentencia? ¿Se está aplicando? ¿A qué nivel está esa querella? ¿Cuál es la situación? Porque la verdad, magistrada, es que hay mucha información que preocupa a la ciudadanía, porque al final de cuentas estamos hablando de que si los tribunales no funcionan de manera fluida y expedita, estamos hablando de vulneración de derechos, aunque no lo queramos aceptar así. Bien, con relación a la sentencia del tribunal, hemos dicho que evidentemente ha estado cerrado. El 19 de marzo dijimos, permaneció la jurisdicción permanente funcionando, porque es una de las jurisdicciones más delicadas y más importantes, porque ahí se manejan vulneración a derechos fundamentales como es la libertad de las personas. Es decir, que hasta ese momento, un poco para edificar bien, hasta ese momento solo funcionaban los tribunales de atención permanente y las demás jurisdicciones se mantenían cerradas. Correcto. Entonces, esa sentencia a la que hace alusión el presidente del Colegio Dominicano de Abogados se refiere para aperturar las demás jurisdicciones. No, es que cuando esa sentencia se produce, ya no estamos en esa etapa. Ya real y efectivamente los tribunales estaban abiertos, en los palacios de justicia se hicieron centros presenciales de atención al usuario. Aquí los usuarios, los abogados iban, depositaban documentos, hacían solicitudes y ese personal redireccionaba toda esa documentación a la jurisdicción correspondiente. Los abogados tenían acceso a las secretarías de los tribunales para diligencias puntuales, el desglose de expediente, la verificación de expediente. ¿Por qué se crearon estos centros? Para evitar que los usuarios estuvieran deambulando por los palacios de justicia, para poder redireccionar un poco y tener ciertos controles. Cuando se produce la sentencia, obviamente el Poder Judicial dispuso que se diera cumplimiento en el sentido de que ellos iban a accionar si entendían que no estaban conformes, pero el primer mensaje que tenía que dar el Poder Judicial es que las decisiones de los tribunales pues tienen que ser cumplidas, ¿verdad? Pero cuando se produce esta sentencia, y esta es una opinión personal mía, realmente la demanda carecía de objeto, porque los tribunales estaban funcionando en los términos y en la forma que nosotros le hemos manifestado. Honorable magistrada, excuse la interrupción, honorable magistrada. Hay un tema que ha estado dando vuelta a nivel legislativo durante mucho tiempo, quizás 18, 20 años, algo así. Ahora regresa, y uno de los temas, de los puntos
que más problemas ha causado, ha originado, sobre todo con las iglesias, es el de las 3 causales famosas. Yo me estoy refiriendo al aborto. Usted como jurista, ¿verdad?, de una opinión que no la compromete como honorable magistrada, ¿qué usted opina del aborto? No estoy de acuerdo con las causales. Obviamente esto sería tema de todo un conversatorio. Nosotros a veces se le trata de dar una connotación de que este es un tema más religioso que jurídico, cuando nosotros decimos que la vida comienza desde la concepción. No lo dice el párroco de mi iglesia, lo dice la Constitución, es decir, que esto tendría que ser modificado previamente. Entonces, si la vida comienza desde la concepción, entonces el aborto no puede estar permitido. Específicamente en lo que se refiere a estas causales, la que tiene que ver, por ejemplo, cuando es producto, por ejemplo, de una violación. Yo siempre he dicho, lo primero es que la violación es un tipo penal que tendría que ser pronunciado por un tribunal. Entonces, yo trato de llevar esta causal a la práctica. La realidad es que la mayoría de las violaciones no se dan como vemos en las películas, que una mujer va caminando, la toman y se genera una violación. Estos son las excepciones. Normalmente la violación se da en un espacio de tiempo, en un entorno muy cercano. Entonces, aquí habría que determinar cómo vamos a manejar la situación en la práctica. Una mujer va y pone una denuncia de que ha sido violada. Y como ella ha sido violada, tiene que abortar. La pregunta es, ¿hacemos el aborto y iniciamos el proceso penal, verdad? Y si se declara que no hubo un aborto, sino que fue una relación consensuada, o dejamos que el niño nazca para continuar con el proceso penal y se advierte que sí fue una violación, entonces buscamos el niño y lo matamos. Es decir, no podemos teorizar, tenemos que tratar de ver cómo va a operar esta causal en la dinámica de la práctica. La realidad es que cuando una persona es víctima de un crimen, un robo, un asesinato, y se pone en movimiento todo el sistema penal para de alguna forma indemnizar a esta víctima, pero hay algo que la justicia no puede darle. Nosotros hemos tenido casos de personas que pierden una pierna, que pierden la vista, producto de un crimen. Se lleva a cabo todo ese proceso y vamos a indemnizar, pero no le podemos devolver la vista. A partir de ahí, esa persona tiene que aprender a vivir con esa situación. Entonces, en la violación, un posible hijo es la consecuencia del delito, pero vamos nosotros a matar al niño, que es lo que sí yo entiendo que pudiera haber un sistema necesariamente donde si la mujer no quiere tener el niño, pues entonces que el Estado pueda asumir y reubicar ese niño en una situación. Pero todo esto nosotros tenemos que verlo dentro de esa situación. Excelente respuesta de su parte. Y me permito hacer otra pregunta con permiso de los compañeros de trabajo. Algunas personas se quejan de que hay mujeres que van al departamento correspondiente a presentar una querella de que un compañero, un excompañero sentimental la está amenazando, pero que a eso no se le da el debido seguimiento y entonces se produce la tragedia. ¿Qué usted opina, magistrada? Pero le está amenazando ¿en qué sentido? No. Violencia de género. Bueno, la violencia de género que le llaman, que la está amenazando, a veces hasta amenazas de muerte, o que la ha golpeado, etcétera, o que la está en vigilancia constante, en fin, un acoso dentro de la violencia de género, pero que eso no es atendido correctamente, según algunos.
Entonces, ¿usted qué opina? Lo cierto es que las alarmas normalmente se encienden cuando se producen violencias de carácter físico. La violencia doméstica, la violencia de género va en escalonada, y las primeras manifestaciones normalmente son violencias de carácter verbal, violencia de carácter psicológico, incluso económico. Pero aquí inciden muchísimos factores, porque este es un tema bastante complejo. Este no es un tipo de delito que se denuncia adecuadamente. Muchas veces las mujeres que están siendo víctimas de esa violencia ni siquiera tienen conciencia de ello, es decir, ellas no saben que están siendo violentadas, y entonces eso no permite poner en auto a las autoridades para que puedan intervenir adecuadamente en este momento, y lamentablemente se toma conocimiento de la situación ya cuando han habido manifestaciones de carácter físico. Nosotros hemos trabajado, el Consejo del Poder Judicial ha trabajado arduamente a partir de casos muy dramáticos que han sido conocidos, ¿verdad?, a través de la sociedad, y se ha trabajado en un protocolo para el manejo adecuado de los delitos de violencia intrafamiliar y violencia de género desde el momento en que entran en el sistema. Magistrada, una pregunta. En ese mismo tema de violencia, de género, acoso sexual, ¿cuál es la situación a la que se enfrentan ustedes, los magistrados, jueces de los tribunales del país, cuando, por ejemplo, una víctima retira la querella, una víctima de violencia de género, acoso sexual, agresión sexual, y deposita un acta de desistimiento, pero que el Ministerio Público continúa con la acción porque tiene que hacerlo como lo manda el artículo 30 del Código Procesal Penal, un tema de acción pública? Pero en el momento en que estamos ya en el tribunal, donde el Ministerio Público está tratando de demostrar este hecho y de demostrar la culpabilidad de la persona, del agresor, que ya fue... de alguna manera, pues, la víctima se ha desinteresado. ¿Qué tan complicado resulta no tener la víctima en el tribunal a la hora de conocer y debatir, para entonces un juez, que al final de cuentas es quien aplica justicia, aplicar justicia en justicia? Antes estamos hablando con la magistrada Isis Muñiz Almonte, jueza de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Adelante. Bien, lo primero es que en la violencia de género, si bien es cierto que el testimonio de la víctima reviste de una importancia capital, es responsabilidad del Ministerio Público en esas atenciones, sobre todo porque la mujer entra en lo que se llama el ciclo de la violencia. Cuando se envalentona y denuncia, después comienza a recibir presión social, familiar, económica, y entonces eso hace que en un momento determinado ella pueda volver sobre su propia declaración. A sabiendas de eso, entonces, el Ministerio Público debe tomar la previsión, por ejemplo, de trabajar el tema de lo que sería un anticipo de prueba y tomar esa primera declaración. Pero además de eso, en la violencia muchas veces intervienen como víctimas pasivas los hijos, personas envejecientes, padres, abuelos, en el entorno en el que ellos se desarrollan. Entonces el trabajo tiene que ir encaminado a preparar y a recabar las pruebas que permitan, independientemente de esa retractación que al final de cuentas es una consecuencia de la violencia, del delito per se, pues que entonces se pueda sustentar la acusación para que en un juicio de fondo esta situación pueda quedar establecida. Evaluaciones psicológicas que se hacen a la víctima, a los niños que pudieran haber sido parte de ellas. Magistrada, pero si ese anticipo de prueba no es tomado por el Ministerio Público, ¿eso pudiera ocasionar que a la hora del juez tomar una decisión no sea quizás la decisión, digamos, justa? Es decir, tenga que pues darle uno al lugar o absolver a la persona del delito. Mira, ¿qué tanto influye esa parte desde el punto de vista técnicamente hablando? Fíjate,
Los roles están muy bien definidos en el procedimiento penal. Entonces, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de hacer la investigación criminal, recabar las pruebas conforme a como lo describe la norma, porque la prueba tiene dos grandes momentos: el momento de la recolección, que tiene que hacerse de manera adecuada, y el momento de la presentación ya en el juicio. Si yo recolecto una prueba de manera inadecuada, obviamente la parte que esa prueba le pueda afectar le va a decir al juez: no, es que esta prueba no cumplió con los requisitos. Posiblemente esa prueba va a tener que ser desechada. A mí no me gusta hablar en ese aspecto de, usted utilizaba, creo que la expresión de aplicar justicia. De aplicar justicia. Nosotros nos manejamos en un drama, por decirlo de alguna forma. Una cosa es la verdad procesal, aquella que se puede probar en los tribunales, y otra cosa es la verdad material, lo que ocurrió realmente. Por eso muchas veces la ciudadanía común, que estuvo presente cuando vio al imputado que mató a la persona y después escucha que salió en libertad, entonces dice la justicia no funciona, porque ellos manejan esa verdad material. Pero si el órgano acusador no supo preparar el expediente y llevar las pruebas que permitieran debatir, hacer contradictoria con esa prueba y establecer esos hechos, entonces el tribunal no tiene otra opción que producir un descargo. Los tribunales dominicanos han conocido casos de eutanasia que usted conozca, recuerde. No manejo una información en ese sentido. Pienso que no, pero no quisiera, porque no tengo, no manejo información. Uh-huh. Magistrada, ¿qué hacer para evitar que aquí en el país muchos juicios, muchos procesos se prolonguen por años? Sobre todo cuando hay gente influyente involucrada. Tenemos casos que duran 3, 4, 5 años en los tribunales. ¿Qué hay que hacer para resolver esa situación? Yo pienso que antes de referirnos a esos casos connotados, a lo que usted refiere, tenemos que librar los obstáculos que alargan en el tiempo el conocimiento de los procesos de manera cotidiana. Yo decía en otro escenario que uno de las grandes deficiencias en materia penal para el conocimiento de los procesos es el traslado de los presos. Los procesos se aplazan una y otra vez porque el preso no es trasladado. Cuando vino todo esto de la virtualidad, particularmente entendí que esta situación iba a ser subsanada. El Consejo del Poder Judicial habilitó espacio dentro de los penales para que el preso fuera dentro del mismo penal llevado a este espacio, a este cubículo, para desde ahí conectar y que se pudiera conocer la audiencia. Sin embargo, en la virtualidad, el no traslado a ese cubículo de ese preso sigue siendo... En el mismo penal. En el mismo penal. Sigue siendo un problema y un escollo, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar en todo eso. Obviamente, son muchos los sectores que intervienen en lo que es la administración de justicia, y eso requiere de un trabajo mancomunado. Los tiempos han avanzado y un proceso penal pudiera llegar a una sentencia ya a nivel de corte de apelación en 1 año, 6 meses, 1 año, 8 meses. Bueno, agradecemos la presencia, esta participación y los aportes de la magistrada Isis Muñiz Almonte, jueza de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Gracias a ustedes. Gracias. Vámonos, a ustedes por la Kelvin.